pasar alguien a dar los anuncios y después que podamos aprovechar bien el tiempo de oración, que podamos ahí nomás saludarnos y pasar a hacer los grupos de oración. Hay mucho por qué agradecerles a nuestro Dios, hay mucho por qué pedir y sobre todo que podamos pedir con sabiduría que viene de lo alto para que el Señor pueda responder las oraciones conforme a su voluntad. Gabriel, que el Señor te bendiga. Buenas noches. Hicimos un cambio. Martín iba a hablar sobre la inspiración de las Escrituras. Estamos en el mes de la Biblia y estamos obviamente con esa temática donde vamos a ver algunos aspectos acerca de la palabra de Dios. Y en esta noche lo que vamos a ver, que se adelantó, es lo que se conoce como la inerrancia de la Biblia. La inerrancia de la Biblia. Esperen que quiero poner tiempo para no pasarme. Bien. Cuando hablamos de inerrancia de la Biblia, ¿de qué estamos hablando? Vamos a dar la definición y después vamos a empezar a ver varios aspectos de esta importante doctrina. Dice: la inerrancia de la Biblia simplemente significa que la Biblia dice la verdad. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia dice la verdad. La verdad puede incluir aproximaciones, es decir, redondeos, cifras que son aproximaciones a la que realmente ocurrió, citas libres, lenguaje de apariencias y narraciones diferentes del mismo evento, mientras que estas narraciones no se contradigan, ¿no? Todas esas cosas son incluso la verdad. Entonces, cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia, estamos hablando de que la Biblia dice la verdad. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque si decimos, no, mira, la Biblia contiene algunos errores, pero son pocos, bueno, abrimos la puerta a decir, bueno, si hay algunos pocos errores, ¿cómo sé que no hay otros errores en otro lado y que sean esos errores en aspectos importantes, como la resurrección, la muerte de Cristo en la cruz, el pecado y aspectos fundamentales de las enseñanzas de la Biblia? Algunos dicen, mira, la Biblia no contiene errores en cuanto a doctrina, pero sí por ahí contiene errores o puede contener errores en cuanto a aspectos históricos. Y eso también es errado decirlo, porque hay muchas cosas, y ya las vamos a ver, que se basan en historia, doctrinas o cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo que se basan en cosas que pasaron con anterioridad. Entonces, la Biblia es confiable en todo, en historia, en doctrina, en aspectos espirituales, y creemos realmente la inerrancia de las Escrituras. Y cuando una vez escuché a una persona que decía, bueno, si cae la doctrina de la inerrancia, lo único que cae es esa doctrina, y no es así, y no es así. Cuando empezamos a que la Biblia tiene errores, podemos llegar a lugares muy, muy lejanos y empecemos tal vez a que hay cosas que están escritas en la Biblia que eran culturales y que hoy no son para hoy en día. Podemos empezar con ciertas licencias con respecto a, por ejemplo, la homosexualidad. No, pero ahí hay errores, eso era criterio tal vez de la persona, no es el pensar de Dios. Y podemos relajar un montón de cosas con respecto a la palabra de Dios y a doctrinas importantes. Es muy atacado, por ejemplo, los primeros capítulos de Génesis. Y si atacamos los primeros capítulos de Génesis, es como que se cae el resto, porque si decimos que el pecado no es como ocurrió, bueno, hay un montón de cosas que se caen, porque mucho se basa en los primeros capítulos de Génesis, y si lo sacamos hay cosas que ya dejan de tener sentido y hay veces que no nos damos cuenta de eso. Por eso es que es importante la doctrina de la inerrancia, y no es simplemente
que, bueno, si la Biblia contiene errores, lo único que se cae es la doctrina de la inerrancia, ¿no? Podríamos salir a encontrar errores en cualquier lado. Entonces, lo que vamos a enseñar en esta noche es que la Biblia simplemente dice la verdad, ¿no? Y es importante lo que decíamos de que la verdad incluye aproximaciones, citas libres, lenguaje de apariencias y narraciones de un mismo evento de forma diferente, aunque no se deben contradecir, por supuesto, esas narraciones diferentes, pero si no se contradicen, puede haber narraciones que contengan algo distinto. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, algunos ejemplos de esto que mencionábamos en la definición, de que, no vamos a verlos todos para que no se nos vaya el tiempo, pero, por ejemplo, que la verdad puede incluir aproximaciones. Esto es importante. Si, por ejemplo, yo le preguntara a una persona, ¿cuánto ganas? Supongamos, en este hipotético ejemplo, que la persona me dice, mira, gano 30.000 pesos. Pero después esta persona me muestra su recibo de sueldo. Y en su recibo de sueldo dice 30.000 con 35 pesos. ¿Esta persona me mintió o me dijo la verdad? Me dijo la verdad. Para la pregunta que le hice, 35 pesos no son relevantes, esta persona hizo un redondeo, hizo una aproximación, y es cierto, o sea, él gana aproximadamente 30.000 pesos. 30.000 con 35 no hace la diferencia, y es verdad lo que esta persona me dijo. Y hay muchas veces que pasa eso en la Biblia, ¿no? Los autores citan aproximaciones de cosas, ¿no? y tiran como números redondos, ¿no? Y eso no deja de ser verdad, como en este ejemplo que les he planteado recién. Decíamos que las citas libres también son verdad. Hay veces que los autores citan algo que dijo Jesucristo, y cuando vas a lo que dijo Jesucristo no es exactamente eso, ¿no? O los evangelios dicen como dijo Jesús, y tenés otro evangelio como dijo Jesús, y las cosas son distintas. Entonces, ¿dijo esto o dijo esto otro? ¿No? Ni hablar a veces citas del Antiguo Testamento. Y lo que decimos es que las citas libres también son verdad, porque lo que están queriendo decir es el concepto o la idea de lo que se quiso decir. Por ejemplo, si yo les digo, la Biblia dice que no debo mentir. Bien, la Biblia dice no os mintáis los unos a los otros, o no dirás falso testimonio. La Biblia no dice no se mientan, no mientan, no está textualmente no mientan. La Biblia dice no os mintáis los unos a los otros, o no dirás falso testimonio, pero yo estoy haciendo una cita libre, mira, como la Biblia dice que no debemos mentir. Y es verdad lo que estoy diciendo, porque la Biblia dice que no debemos mentir, y es una cita libre la que estoy haciendo, de un concepto, de un texto que está en la Biblia, aunque literalmente no está así. Y la cita libre sigue siendo una verdad. Bien, hay veces que también en la Escritura tenemos distintos relatos de un mismo acontecimiento, y vos decís, bueno, ¿pasó esto o pasó esto? ¿Qué es lo que pasó al final? Porque relatan lo mismo, pero de forma diferente. Y ahí lo importante es que no se contradigan, ¿no? Que no es lo que pasa, por supuesto. Porque unas veces un autor quiere resaltar algún aspecto, otro autor resalta otro aspecto, y los dos son verdad, y mientras que no se contradigan, eso está bien. Un ejemplo que ponía uno de los libros, dice: mi esposa me contó que cuando ella vio el cambio de la guardia del Palacio de Buckingham, un soldado se desmayó y cayó al suelo.
pero el periódico reportó que en ese mismo día 3 hombres se habían desmayado. Ese fue un informe verdadero. Si mi esposo hubiese dicho solamente que un hombre se había desmayado, entonces su reporte hubiera sido incorrecto. En realidad, 3 se desmayaron, pero ella enfocó su atención solamente en el que estaba más cercano a ella, a donde ella estaba parada. Ella aún pudiera haber notado que los otros se desmayaron, pero simplemente no lo reportó. Sin embargo, su declaración fue verdadera, ¿no? Entonces aquí, en este ejemplo, en este caso que presenta Raire, dice, una mujer ve que se cae un soldado y se lo comenta a su esposo. Pero ella dice, mirá, se cayó un soldado. Y en el diario sale que se cayeron 3 soldados, se desmayaron 3 soldados. Si el esposo hubiese dicho, mirá, solamente se cayó un soldado, bueno, su reporte hubiese sido erróneo. Pero el hecho que se cayó un soldado, que se desmayó un soldado, no quita que existan otros soldados que puedan tal vez desmayarse también. Entonces son 2 informes textualmente diferentes de un mismo acontecimiento, pero que no se contradicen. Y de esto tenemos varios textos en la Escritura, como ya vamos a ver. Bien, ahora vamos a la Escritura. ¿Qué dice Cristo acerca de esto? ¿Qué dice Cristo acerca de esto? Vamos a leer Mateo 4:4. Mateo 4:4. ¿Qué enseñaba el Señor acerca de la inerrancia? Bueno, está siendo tentado, Cristo está siendo tentado y dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dice, Cristo, que toda palabra que sale de la boca de Dios es el sostén del hombre. Toda palabra que sale de la boca de Dios es el sostén del hombre. Toda palabra que sale de la boca de Dios es importante y vital para el hombre. Dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura, que ya lo vamos a ver el miércoles que viene, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y aquí dice que toda palabra que procede de la boca de Dios es fundamental para el sostén del hombre, de la persona. Y aquí es importante notar que dice toda palabra, toda palabra. Cuando Dios inspira la Escritura, que lo vamos a ver el miércoles que viene, es toda palabra que está escrita, toda palabra que está escrita. Las preposiciones, los artículos, toda palabra que está escrita en los originales fue lo que Dios quiso decir. Bien, vamos a ver Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Bien, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien, ahí habla de 2 cosas el Señor Jesucristo. Habla de una jota y de una tilde. Y sin entrar en profundidad en el alfabeto hebreo, sí vamos a decir 2 cosas. Que la jota es la letra hebrea más pequeña. No es una jota como la conocemos, es de otra forma, pero es la letra hebrea más pequeña. Entonces dice que de lo que está escrito, Dios tiene en cuenta hasta las letras más pequeñas. Y no hay ni siquiera una letra que vaya a dejar de cumplirse conforme lo que Dios ha dicho. Entonces, Dios está hablando que la Biblia no contiene errores, porque Dios está teniendo en cuenta hasta las letras más pequeñas. Y después dice, ni una jota ni una tilde. Bueno, la tilde no es una letra, es una parte de una letra, ¿no? Y si una letra tiene una tilde, tiene un significado, y si una letra no tiene la tilde, cobra
un significado diferente. Entonces lo que está queriendo decir Jesucristo, miren, de lo que está escrito de la Escritura, no va a dejar de cumplirse ni una letra ni una parte de una letra. Todo se va a cumplir. Entonces lo que está queriendo decir claramente Jesucristo es que no contiene errores y que lo que salió de su boca es incluso esa letra pequeña, esa J o esa parte de esa letra que es una tilde. Bien, Mateo 22, 23 al 33. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y volvemos al anterior. Fíjense que gran parte de la argumentación de Jesucristo para hablar de la resurrección, ¿en qué se basa? En el yo soy. Jesucristo basa su argumentación de la resurrección como prueba, miren lo que dice la Escritura, en el yo soy. Y se está basando en un tiempo verbal, presente, pasado y futuro. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, ellos no es que pasaron, desaparecieron. No, ellos un día van a resucitar, ellos están con el Señor. Entonces, Él está hablando en tiempo presente. Y un tiempo verbal es lo que utilizó el Señor para argumentar en favor de la resurrección. Por eso es que decimos que si Jesucristo era tan minucioso con las Escrituras, un tiempo verbal, una jota, una tilde, es porque realmente Jesucristo creía que la Escritura era inerrante y que todo lo que la Escritura dice se va a cumplir. Fíjense, una letra, una parte de una letra, un tiempo verbal eran los argumentos y las cosas sobre las cuales Jesucristo afirmaba que la palabra de Dios no se equivoca. Mateo 22, 41 al 46. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí está citando, si quieres el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Bueno, les pone una pregunta que no saben cómo contestarla.
Aquí está citando el Salmo 110:1. Los fariseos sabían que el Mesías, el Cristo, era descendiente ¿de quién? De David. Bien. Pero si era descendiente de David significaba que, bueno, iban a ir naciendo hasta que iba a llegar el Mesías. Entonces, no entiendo cómo es que David al Mesías le llama Señor, ¿no? Y ellos no pueden contestar. Y aquí lo que estaba queriendo que vieran los fariseos, Jesucristo quería que se dieran cuenta que sí, Jesucristo, el Mesías, era descendiente de David, pero también que el Mesías era hijo de Dios, también que el Mesías era Dios, porque era el Señor de David. Y aquí la argumentación de Jesucristo, ¿en qué se basa? En la palabrita mí. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, en un pronombre es que se basa la argumentación de Jesucristo. Fíjense en qué pequeñas cosas se basa Jesucristo para hablar de doctrinas importantes. Por eso es que decimos, la Biblia no contiene errores y hasta en las pequeñas cosas es lo que Dios quiere, lo que Dios quiso que se plasmara en ese momento. Usó Jesucristo palabras, partes de palabras que todo se iba a cumplir, tiempos verbales para su argumentación y también pronombres, ¿no? Para argumentar. Entonces realmente vemos que Jesucristo enseñaba y creía que las Escrituras se iban a cumplir desde lo más pequeño hasta lo más grande, como él expresó. Ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse, por lo cual no contiene error. Bien, entonces vimos lo que enseña Jesucristo, vimos que la Biblia puede contener o dentro de sus relatos información aproximada, vimos también que pueden haber citas libres, también dijimos que distintos relatos, mientras que no se contradigan, está bien, y también el lenguaje de apariencias. Vamos a ver ahora algunos pasajes donde, la crítica habla de estos pasajes y dice, bueno, ves, la Biblia contiene errores, ¿no? Y si la Biblia contiene errores, tu fe no tiene sentido y estás creyendo cualquier cosa o tales doctrinas se caen. Bien, vamos a leer Números 25:9. Números 25:9. Bien. ¿Qué dice? Y murieron en aquella mortandad 24.000. Vamos a leer ahora Primera de Corintios 10:8. Primera de Corintios 10:8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Bueno, acá tenemos un problema. En un lado dice 24 y en otro lado dice 23. Entonces, pero lo importante es que en doctrina la Biblia no se equivoca, pero en datos históricos, por ahí se equivoca. No es así. Primero que hay dos cosas importantes. Seguramente, probablemente, las dos cifras no sean exactas, ¿no? O sea, capaz que en uno murieron 23.003 personas y en el otro un poco más, un poco menos, y son aproximaciones. Pero lo importante es que, fíjense, y por eso es importante leer todo el texto y analizarlo, aquí dice que cayeron en un día 23.000. Y en Números, ¿qué decía? Que en tal hecho murieron 24.000. ¿Cuál es la diferencia ahí? El tiempo. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que en un día murieron 23.000.
En números no se especifica que en un día murieron 23.000. Dice, en este acontecimiento murieron 24.000. No le pone la cota de tiempo. Entonces podría ser que en días posteriores murieron personas como producto de ese acontecimiento. Entonces estas dos cifras, que probablemente las dos sean aproximaciones, incluso no están en contradicción, porque una le pone una cota de tiempo y la otra no le pone una cota de tiempo, sino que está hablando del evento como un todo, ¿no? Entonces es importante entender esos aspectos. Bien, vamos a ver otro pasaje, semilla de mostaza, Mateo 13:32. Mateo 13:32. Vamos al 31, así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, este texto también ha sido muy atacado y dicen lo siguiente. Bueno, mira, Cristo se equivocó, erró, porque si bien la semilla de la mostaza es muy pequeña, no es la más pequeña de todas las semillas que existen. Hay algunas que son más pequeñas. Y también, bueno, Jesucristo estuvo exagerando, porque la planta de la mostaza generalmente no es muy grande. No es muy grande. Entonces, mintió por un lado o se equivocó por un lado porque la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas, y por otro lado la exageró porque tampoco es tan grande para soportar un nido de un árbol. Bien, hay que entender lo siguiente. Primero, que Jesús está hablando de hortalizas, no de toda clase de semillas. Y segundo, que Él está hablando de lo que había de las hortalizas que había en Palestina en ese momento. Y de las hortalizas que había en Palestina en ese momento, la mostaza sí es la más pequeña, como lo mencionó Jesucristo, ¿no? De las hortalizas que crecían en Palestina, en esa época sí la de mostaza era la más pequeña. Y si bien la planta de mostaza que sale de la semilla de mostaza no es muy grande, la que crece en Palestina sí suele tener o puede llegar a tener entre 5 y 6 metros de altura. O sea, es un árbol y perfectamente puede soportar el peso de un nido de aves. Entonces Jesucristo no se estaba equivocando, dijo la verdad en cuanto a las dos cosas. Y además hay algunos traductores de la Biblia, algunos lo traducen así, otros no, pero algunos dicen que la frase más pequeña en realidad es un comparativo, no un superlativo. Ahí explico un poquito qué es eso. Cuando yo digo Messi es el mejor jugador del mundo, eso es Messi es el mejor, eso es un superlativo. Estoy diciendo que él es lo más. Ahora, si yo digo Messi está entre los mejores jugadores del mundo, o es un enorme jugador de fútbol, no estoy diciendo que es el mejor, estoy diciendo que está entre el grupo de los que son que juegan muy bien. Estoy comparándolo con otros y poniéndolo a cierto nivel, pero no estoy diciendo que es el máximo, ¿no? Eso es una expresión comparativa, y una expresión superlativa es cuando yo digo, no, él es el mejor jugador de todos los tiempos, de toda la historia. Esa es una expresión superlativa. Bueno, algunos traductores dicen que la expresión más pequeña en el idioma original es comparativa y no superlativa, y de hecho algunas versiones inglesas traducen más pequeña que otras, hablando de la semilla. Bien, vamos a otro pasaje conocido, tal vez lo leemos y nos ha venido la duda.
la muerte de Judas. La muerte de Judas. Hechos 1:18. Hechos 1:18. Dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bien, aquí dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así muere. Bien, Mateo 27:5. Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, acá tenemos un claro error, diría alguno, porque un autor dice que se cayó, se reventó la cabeza y se cayó y las entrañas anduvieron por el piso, y aquí dice claramente que se ahorcó. Son dos cosas incompatibles. Bueno, pero de vuelta, son narraciones que no son contradictorias de un mismo hecho, y perfectamente lo que puede haber pasado es que él se ahorcó, se cayó, se reventó la cabeza y las entrañas se desparramaron, ¿no? No son relatos contradictorios. Bien, y último versículo que vamos a analizar, dice Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Bien, vamos a Mateo 20. Después pueden ver el mismo relato de Marcos en Lucas 18, 35 al 43, pero ahora vamos a ir a Mateo 20, 29 al 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Dónde está la diferencia acá? Acá dice que son dos ciegos, pero Marcos y Lucas dice que es un solo ciego, ¿no? Bueno, aquí no hay contradicción, simplemente los autores se pueden haber querido centrar en uno de los ciegos, no dice que solamente fue un ciego sanado, simplemente, mira, un ciego fue sanado, el ejemplo que pusimos al principio. Y aquí Mateo se centra en los dos y dice, y sin dar nombre, bueno, hay dos ciegos que pasó esto y dijeron esto. Por algún motivo, Marcos o Lucas se pueden haber centrado en uno de los ciegos, en Bartimeo, y simplemente Mateo se centró en los dos. Pero no hay contradicción porque no dice ni Marcos ni Lucas que fue solamente un solo de los ciegos. Bien, entonces vimos que la inerrancia de las Escrituras, y en este mes de la Biblia que estamos estudiando, significa que la Biblia dice la verdad. Y repetimos, esto significa que la verdad puede incluir aproximaciones, lenguaje de apariencias, citas libres y narraciones diferentes de un mismo evento, mientras que esas narraciones no se contradigan. Bien, vimos algunos ejemplos, vimos pasajes, vimos lo que creía Jesucristo, pero quisiera que terminar la meditación de esta noche con un pasaje . 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
Vamos a ir a Pedro. Segunda de Pedro. Dice segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia, queridos hermanos, es un privilegio que tenemos, que Dios nos ha dejado su voluntad para nosotros. Y en este mundo que caminamos a ciegas, que el mundo camina a ciegas, tenemos la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es tu palabra a mis pies y alumbra mi camino, decía el salmista. Qué privilegio en este mundo de oscuridad tener una linterna, una antorcha segura, confiable, en la cual podemos ver hacia adelante y no tropezarnos y no caer. Entonces, qué importante es que valoremos la palabra. Esta palabra que no tiene errores, esta palabra que es certera en cuanto a las cosas que te pasan en tu interior, en cuanto a las cosas que van a venir. Entonces, esta palabra que es cierta, tenemos que prestarle atención y usarla para que alumbre nuestras vidas en este mundo de oscuridad. Que Dios bendiga su palabra.